En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Bienvenidos todos. Hoy la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Cuando escuchamos en el Evangelio la narración del comienzo del ministerio público de Jesús. Según el Papa Francisco, la Palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. El Papa afirma: toda la evangelización está fundada sobre la Palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. El Domingo de la Palabra de Dios nos recuerda que esta palabra ha de ser cada vez más el corazón de la vida y de la misión de la Iglesia. Pues ahí hemos puesto la palabra de Dios para que nos recuerde la importancia que debe tener en nuestras vidas, en especial en este domingo dedicado a la misma que el Papa Francisco instituyó hace ya unos años. Comenzamos, como siempre, pidiendo perdón. En ti creemos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Queremos convertirnos a ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. En ti ponemos nuestra esperanza. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Isaías, en la primera lectura, anuncia la luz que vendrá de Galilea, es decir, Jesús, el Mesías. En el Evangelio de hoy veremos cumplida esta profecía. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran a repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, lo quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación.
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor. En la segunda lectura, Pablo nos exhorta a no hacer divisiones en las comunidades cristianas, porque todos somos de Jesucristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. La palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano. Lo que sucede es que por cuestiones históricas, pues los católicos nos alejamos un poco de la palabra de Dios. Cuando hace unos cuantos siglos la Iglesia se dividió en lo que hoy conocemos como Iglesia protestante, en contraste con nosotros los católicos, la Iglesia protestante dejó a un lado la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. De hecho, ellos no consideran, en la mayoría de las iglesias protestantes, esa presencia real. Y se centraron en la palabra de Dios, e indagaron en la Biblia, estudiaron y se centraron, y son hoy los protestantes muchísimo más doctos en la palabra de Dios que nosotros los católicos. En contraposición, como digo, pues los católicos nos centramos en la Eucaristía,
que es la presencia real de Jesucristo, pero eso hizo que dejáramos a un lado la palabra del Señor. Y aunque también acudimos a la Biblia, somos realistas, ¿verdad?, no la tenemos tan presente. De hecho, venimos a misa, comulgamos, pero no siempre estamos tan atentos a las lecturas como debiéramos y no leemos con frecuencia en nuestra casa y desde la oración la Biblia para que sea nuestra guía de vida. De hecho, nuestra oración se centra mucho más en repetir otras oraciones que otras personas han hecho, más que en indagar en la Biblia y sacar de ahí conclusiones para nuestra vida de fe. Por eso el Papa quiso que hubiera un domingo de la palabra del Señor. Igual que hay un domingo de la Eucaristía, que es el día del Corpus, también el Papa Francisco quiso que la palabra de Dios tuviera su relevancia dentro de la Iglesia Católica. Y para eso puso este tercer domingo del tiempo ordinario, porque siempre va a coincidir con la semana de oración por la unidad de los cristianos que estamos celebrando estos días. Porque precisamente, como decía antes, si nos separaron cuestiones políticas a la Iglesia Católica y a la Iglesia Protestante, y hoy día tenemos diferencias en cuanto a la teología, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la consideración de la Eucaristía, hay algo que nos une a ellos, y es la palabra de Dios. Desde hace mucho tiempo la Iglesia siempre celebra esta semana, en enero, ese octavario por la unidad de los cristianos. Y de hecho ya os comenté que el miércoles hubo una oración en la iglesia de San José y durante esta semana todos los días hay alguna actividad que organiza la diócesis para fomentar esa unión con otros cristianos que no son católicos. Y eso es lo primero que nosotros tendríamos que plantearnos, porque es cierto que a lo mejor en otros lugares de España pues no hay esa necesidad, pero aquí sí, aquí en Fuengirola hay otras iglesias. De hecho, seguramente conozcáis, aquí detrás, en la misma avenida de Jesús Cautivo, si seguís para allá, os encontráis la iglesia anglicana de San Andrews. También allí, en los de Telina, está la iglesia luterana finlandesa, que mañana además se reunirán aquí, porque ellos vienen a celebrar aquí sus cultos, porque son muchos y no tienen un local adecuado. Hay otras iglesias presentes aquí, y la primera pregunta es, ¿somos conscientes de eso? Nosotros sabemos que aquí hay otros cristianos que no son católicos, que celebran su fe, que se reúnen, que rezan, que hacen sus cultos, y a los que nos unen muchas más cosas que las que nos separan. Algunas veces lo he comentado, ¿no? Os he invitado también pues a esa misma oración del miércoles que hubo en la parroquia de San José. Aquí en Adviento hubo un momento de oración unidos con los villancicos. Se plantean algunas actividades para que conozcamos a otras iglesias, para que nos unamos a otros hermanos. ¿Lo tenemos como algo también presente en nuestra vida de fe? ¿O a eso no vamos? Porque esas cosas son de los protestantes y esos son de los ortodoxos y nosotros no vamos. ¿Por qué no nos planteamos que a lo mejor deberíamos tender lazos, ya que la palabra de Dios nos une? ¿Por qué no compartir la palabra de Dios con otros hermanos cristianos? ¿No deberíamos empezar por unirnos a ellos en vez de separarnos? ¿No será que nosotros mismos ponemos muros entre unos y otros? Y así como vamos a dar testimonio de esa iglesia unida. Que es verdad que no es nuevo. Fijaos lo que le decía San Pablo a los Corintios. Oye, que me he enterado que algunos sois del grupito que me sigue a mí. Otro grupito seguís a un apóstol que vino después que se llamaba Apolo. Otro grupito seguís a San Pedro. Y entre vosotros estáis enfrentados. Oye, que aquí no es cuestión ni de Apolo, ni de Pablo, ni de Pedro. Que aquí es cuestión de Jesucristo. Y así también deberíamos verlo nosotros. Que aquí no es cuestión de protestantes, ortodoxos, ni católicos. Que aquí es cuestión de cristianos. Y encontrar lo que nos une. E intentar trabajar juntos por hacer realidad un mundo mejor, que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Para eso, apoyarnos en la propia palabra de Dios que transforma, que es eficaz. ¿Os habéis dado cuenta? Estaban los discípulos, los futuros discípulos, pescando. Jesús se acercó y con una palabra transformó sus vidas. Y bien lo sabemos, ¿verdad? El poder de las palabras. Las palabras pueden curar, las palabras pueden hacer mucho daño. Una frase dicha con cariño puede cambiar la vida de una persona.
Unas palabras dichas con mala idea hacen que tengas una actitud negativa. Si nuestras palabras son capaces de hacer tantas cosas, ¿qué no será capaz la palabra de Dios de hacer? Hemos visto ese ejemplo. Le cambió la vida a aquellas personas, a aquellos pescadores. Los llevó a ser pescadores de hombres, futuros apóstoles, dispensadores de la gracia de Dios. Nosotros, la palabra de Dios, la sentimos también como algo que me interpela, que me transforma, que es eficaz en mi vida, porque cambia ciertas actitudes, me hace pensar que debo transformar ciertas cosas en mi vida, me hace querer seguir lo que la palabra enseña para así no ir por detrás de las cosas de este mundo, ni siquiera detrás de mis propias inclinaciones, sino intentar hacer lo que Dios quiere en mi vida. Nos queda mucho camino que recorrer en torno a la palabra de Dios. Los católicos deberíamos leer la Biblia con más frecuencia, deberíamos reunirnos para hablar de ella, deberíamos conocerla más. Aquí sabéis que tenemos un grupo de Biblia, llevamos con ellos pues años, todos los lunes, un ratito, para escuchar juntos, para comentar juntos la palabra de Dios. Eso construye, eso hace que el Señor vaya engrandeciendo cada vez más nuestros corazones, que seamos capaces de darnos cuenta de que la palabra de Dios, a través de nuestras palabras, pueden ser tan eficaces que cambien nuestros alrededor, nuestro mundo. Y también nos hace darnos cuenta de cuánto tenemos todavía que andar para hacer realidad esas palabras, la palabra de Dios en nuestra vida. Pues pidámosle al Señor, en este domingo de la palabra de Dios, que nos pongamos como prioridad acudir con más frecuencia a la palabra. Empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Tú tienes tu Biblia? No esa Biblia preciosa con los cantos dorados de adornos que tenemos en las casas, que nunca abrimos. Una Biblia manejable, una Biblia que yo pueda subrayar, que yo pueda leer una y otra vez, que la tenga siempre a mano, que no sea un mamotreto que me pese tanto que no pueda con ella. Tengo esa Biblia mía, con la que yo puedo rezar, a la que yo puedo acudir, a la que yo la tengo ahí como algo muy mío. Si la respuesta es no, ya estáis tardando en compraros una Biblia. Y si no queréis comprarla, en internet la leéis. La Conferencia Episcopal Española tiene su Biblia gratis, online, para que la consultéis cuando queráis. ¿Lo sabíais eso? ¿Que uno puede leer la Biblia por internet? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Pues así es. Muchas veces llevamos el móvil y vemos 1000 cosas y tenemos la propia palabra de Dios ahí para que acudamos a ella. Pero tampoco somos capaces de hacerlo. Por eso, como digo, este domingo nos invita a que tengamos esa conexión especial con nuestra Biblia, con tu propia Biblia. Y si en tu casa los tuyos no tienen su Biblia, hazles un buen regalo, cómprales una Biblia, que la lean. Y de vez en cuando poneros, venga, vamos a leer, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Rezar unidos con la Biblia, con la palabra del Señor, también hará que en la familia las cosas sean distintas. Pues como decía, pidámosle al Señor que seamos capaces de ahondar más en nuestra relación con la Biblia, con la palabra de Dios, que la hagamos tan importante como tiene que ser, siempre en su lugar correspondiente con respecto a la Eucaristía, pero dándole la importancia que merece y que quizá no le damos. Y que eso nos ayude también a acercarnos a otros hermanos cristianos que también leen la palabra de Dios, para que así, entre todos, podamos construir el reino de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y estamos sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Para que la Iglesia continúe caminando tras las huellas de Jesucristo, proclame con alegría el Evangelio y contribuya a aliviar las enfermedades y dolencias del pueblo. Roguemos al Señor. Para que contemplemos la luz grande que brilla en medio de nosotros, incluso cuando habitamos en tierras oscuras. Roguemos al Señor. Para que la palabra de Dios sea proclamada con fe, acogida con gratitud, vivida con intensidad y testimoniada con pasión. Roguemos al Señor. Por quienes pasan necesidad, por quienes sufren a causa de las guerras, las enfermedades, la soledad, la ancianidad, el abandono o la falta de trabajo, para que encuentren respuesta y compañía. Roguemos al Señor. Para que anunciemos el Evangelio, no con sabiduría de palabras, sino con la eficacia de la cruz de Cristo. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo llene los corazones de todos los cristianos, sea fermento de comunión y nos conceda el don de la unidad visible. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo Jesús para anunciarnos la buena noticia del reino y curar nuestras enfermedades y dolencias, escucha ahora nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, alegres en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana
sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra, Señor, para sanar. Quien quiera comulgar en la boca, que se quede al final de la fila del centro.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Este jueves no habrá misa en la parroquia. El jueves no hay misa en la parroquia. Como otras veces, habrá celebración de la palabra con distribución de la comunión. El jueves no hay misa. Y el sábado que viene va a ser la asamblea arciprestal en la parroquia del Arroyo de la Miel, desde las 9:30 de la mañana hasta las 1:30. Es un momento importantísimo. Nos vamos a reunir de todas las parroquias del arciprestazgo, de las 16 parroquias, para comentar pues cómo vemos ahora nuestro arciprestazgo, cómo vemos el tema de la primera evangelización, que va a ser el tema central, y cómo podemos fomentar ese sentido de arciprestazgo para que la Iglesia realmente sea lo que tiene que ser en esta zona donde nosotros vivimos, esa luz de esperanza para todas las personas. Así que todos los que queráis venir el sábado por la mañana al Arroyo de la Miel estáis invitados. Además, seguramente nos iremos en el tren, que son 10 minutillos lo que tardamos en llegar hasta la parroquia de Arroyo de la Miel, que está en la misma parada del tren. Eso sí, si vais a veniros, decídnoslo aquí, porque hay que llevar algo para desayunar, y así nos ponemos de acuerdo y nos llevamos todos por las mismas galletas, y así también nos repartimos, ¿vale? Así que ya sabéis, pensároslo, ponerlo en vuestra agenda, que es un momento realmente importante para sentirnos la Iglesia del arciprestazgo, el sábado por la mañana. Y si no tenéis ganas esta semana de ir al gimnasio o hacer así mucho esfuerzo, lo que sea, y queréis poneros en forma, quedaros ahora porque vamos a quitar el Belén. Y si nos ayudáis, pues terminamos antes. Eso sí, si venís vestidos de domingo, no os quedéis, porque vamos a salir muy pringados. Pues nada, vamos a cantarle a la Virgen antes de irnos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vade. Eia ergo advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad-nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post obses filium ostende. O clemens, o pia, o dulcísimo María. En el nombre del Señor podéis ir en paz.